Buenos días nuevamente. La charla básicamente busca dar una orientación a los socios de la Asociación de Pensionados de EPM. Entre otras cosas, hay que relacionar a la asociación porque en tan corto tiempo ha dado unos resultados impresionantes. Uno de ellos es abanderar esta lucha por la mejora pensional de todos los pensionados de EPM. Una situación tan nueva, pero tiene gente demasiado dinámica y está llevando a un punto de evaluar, un punto de avance muy importante. Entonces, me presento, mi nombre es Óscar Posada, abogado. Ya algunos pues nos hemos conocido en la empresa. Yo trabajé aquí en EPM también, trabajé 34 años, los últimos 14 años fue como abogado en la empresa. Y a raíz de la liquidación que me hicieron de la pensión y también de la, digamos, el señor Carlos Ignacio me mandó una carta y me dijo que ya no iba a seguir cotizando y luego suspendieron las cotizaciones. Yo seguí trabajando en la empresa y cuando salí, lógicamente salí con una pensión de mejorada. Yo quedé muy incómodo con eso y yo estudié toda la argumentación de en su momento. EPM tenía todos los argumentos. En la carta que nos mandaban decía que había un decreto, 692. Ese decreto efectivamente existe, no ha sido derogado. Ese decreto decía o dice que el empleador no está obligado a seguir cotizando cuando la persona cumple con los requisitos para pensionar. Y que también decía que el trabajador podía seguir cotizando 5 años más, pero a su cargo, por cuenta de él. Entonces la carta que nos mandó, me llegó a mí, Carlos Ignacio, decía claramente que yo me preguntaba pues si era mi voluntad seguir cotizando, lo podía hacer, pero el 100% de las cotizaciones a mi cargo. Pues lógicamente el 16% más las deudas que tenía y todo eso, era imposible yo decidir en ese momento tomar esa decisión. No obstante, yo venía ya haciendo un estudio de temas pensionales por la liquidación de la pensión del último año, que eso hubo un proceso que llegaron al Consejo de Estado, en la Comisión Contenciosa, después que cambió en el 16. Y muy inconforme, dije, no, es que tiene que haber algún argumento para demandar esta situación, que pues esto es injusto, ¿no? Así que la Ley de Seguridad Social no establece concretamente la Ley 100 que el empleador puede cesar las cotizaciones de manera unilateral y en cualquier momento, pues cuando la persona cumplió con los requisitos, ya simplemente ya no vuelve a cotizar. La Ley 100 no decía eso. El 2020, EPM había ganado todos los procesos judiciales de muchas personas que demandaron y perdieron los procesos en primera, segunda instancia y casación. Pero en el 2020 una magistrada dijo, no, ¿cómo así? Esto está equivocado. Aquí hay una mala interpretación de la ley. ¿Por qué? Porque se está violando un principio básico que es el consentimiento del trabajador. EPM debía haberle preguntado a los trabajadores si podían seguir cotizando o no. Y además de preguntar si querían seguir cotizando o no, tenía que advertirle que la cesación de cotizaciones le iba a afectar la liquidación de la pensión. O sea, dos requisitos básicos. Tener en cuenta el consentimiento previo a la cesación, si el trabajador quería seguir cotizando o no. Y segundo, informarle que el trabajador podía afectar su pensión, su futura mesa pensional, porque el IBL iba a ser solamente a partir del momento que le mandaban la carta. Hasta ahí llegaba el IBL. Los años siguientes era actualizar con el IPC. O sea, todos los salarios que desde que le llegó la carta a la persona o los llegó hasta el momento del retiro no eran tenidos en cuenta en la liquidación de la pensión. Entonces, eso fue una cosa grave para muchas personas que les cesaban cotizaciones hasta 11 años. Si la tabla de liquidación es con los últimos 10 y hay gente que les cesaba cotizaciones en 11 años, o sea, prácticamente le desbarataban su pensión. Entonces, muchas personas al fin de su vida laboral tuvieron ascensos. Yo pasé a ser abogado C de la empresa, casi el salario. Muchas personas tuvieron cargos de jefes, cargados o jefes de propiedad.
Y bueno, ahí se generaban unas diferencias pensionales muy palpables que perjudicaron al trabajador. Pero la Corte Suprema, al analizar los dos aspectos, el consentimiento y la información que tenía derecho el trabajador a recibir, también dijo que esa carta de empresas públicas, diciéndole al trabajador que tenía que pagar el 100% de las cotizaciones por su cargo, era mala fe, que eso estaba afectando la relación laboral. Las relaciones laborales tenían que ser de buena fe, y que cómo se descargaba en la parte de la relación laboral el trabajador el pago de las cotizaciones. O sea, censuró esa situación. En el 2020, una sentencia. Inicialmente, bueno, cuando hablé de la sentencia, yo digo, bueno, ya hay argumentos para demandar y presenté la demanda mía. ¿Cierto? Pero muchos abogados también conocieron la sentencia y que también hacer otras demandas. ¿Cierto? Y algunos abogados brillantes, porque hay que reconocer que es un trabajo maravilloso que hicieron, llevaron ese caso a la Corte Suprema. Los procesos judiciales laborales generalmente son, uno, la primera etapa es juzgado civil de circuito. Circuito analiza el proceso y si hay apelaciones va al Tribunal Superior de Medellín, Salud Laboral. Pero todavía queda un recurso más para las partes, y es casación. En casación no se discute nada de pruebas, nada que tenga que ver con el proceso, sino temas jurídicos. Los abogados llevaron el caso a casación, más casos a casación, y a la fecha, en contra de empresas públicas, hay más de 12 sentencias de casación. El año pasado fallaron cuatro sentencias en línea en contra de empresas públicas, con condena en costas muy altas. Entonces, la asociación, conociendo estas circunstancias, motivó unos diálogos internos, privados, en la empresa, para que esos casos, ahí había un detrimento patrimonial de la empresa. ¿Por qué? Porque cada demanda de esa, con costas de 10 millones de pesos, más el tiempo que se demora el tema de casación, que puede ser 2, 3, 4 años, y eso después de PM tenía que pagar todo ese tiempo que le cobra por pensión, entonces eso significaba un detrimento patrimonial para la empresa. Y efectivamente la labor de la asociación fue muy eficaz, muy eficiente y oportuna. Y se logró que la empresa se replanteara esas circunstancias. No se justificaba que se siguiera dando litigios y los únicos que estaban favoreciendo, pues, además del pensionado, eran los abogados externos. Bueno, entonces Empresas Públicas tomó la decisión, pero fue manifestada por la asociación con el comunicado que sacó, que las personas podrían hacer una reclamación para reclamar esas demandas cotizadas. Eso fue un avance muy importante porque ya no hay litigio. Ya no hay nadie que, yo quiero, a mí me llamaban muchas personas después, que yo quiero demandar, entonces ya nadie puede mandar. ¿Por qué? Porque el PM no está negando ese derecho. El PM reconoció que efectivamente, a raíz de todas esas demandas en contra, no se justificaba continuar un litigio que iba a repercutir realmente en verdadero detrimento patrimonial para la empresa. Usted hay uno como servidor público que lo investigue, después como jefe sale de la empresa y con procesos fiscales, es un problema pues que dolor de cabeza. Entonces tomaban la mejor decisión. Muchos mandaron la carta, un formático que empezó a circular de reclamación, y leí el PM, inicialmente recibió todas las reclamaciones y las respondió positivamente. La reclamación que de manera genérica, en la mayoría de los casos, porque hay casos particulares, de manera genérica le digo a todos los trabajadores, primero que todo la justificación. Vean, nosotros en el año 2002, con el gerente Iván Porgato de Calderón, cesamos cotizaciones porque la Contraloría hizo una investigación, un hallazgo. Inclusive eso tuvo repercusiones penales, pero no sancionaron a nadie. Pero la Contraloría le dijo a Empresas Públicas que no podía seguir pagando esas cotizaciones a quienes cumplían con los requisitos. O sea, el primer momento, recuerden que nosotros tenemos varios momentos de la pensión. El primero es el reconocimiento del derecho. El segundo, que es
el ingreso a nómina. Y el tercero ya es el estatus de pensionado, el goce de la pensión. Entonces, desde la Contraloría le digo, no, momenticos, ustedes están equivocados. No pueden seguir pagando eso y hizo estimó el valor y eso se subió por una cifra impresionante. Entonces ya el gerente de ese momento sacaron la circular 1197 y en la circular 1197 efectivamente explicaron todo el tema, que la jurisprudencia, que la Contraloría, ellos habían consultado el Seguro Social. Bueno, entonces el PM en la circular 1197 dijo, no, a partir de tal fecha ya no se pagan cotizaciones y se le recarga todo ese valor al trabajador. Así dice la 1197. Después del 2002, el sindicato presentó una acción popular, una acción judicial. Y en primera instancia, el tribunal de aquí de Medellín se ganó, el tribunal de Antioquia se ganó, pero eso fue al Consejo de Estado, un magistrado que trabajó en el falló a favor de empresas públicas. Ese otro argumento que tenía empresas públicas en 2003 para seguir reconociendo eso. ¿Qué más dijo la carta que mandó? Que efectivamente pues, hubo un cambio jurisprudencial y que el PM ya no quería seguir pues, sometido a de pronto a un detrimento patrimonial y que se acogía a lo que la Corte Suprema, como máxima autoridad judicial, está decidiendo. Entonces, tomó una postura muy, muy consciente, muy correcta en su momento, pues ahora hace poco. Entonces ahí estamos que presentamos una reclamación. Pero ¿qué pasó? Resulta que cuando llegó el informatico le llegó a muchos y eso circuló por muchas personas, se ve, manda esto, pero sin ninguna orientación. Mucha gente mandó eso, pero realmente no sabe qué estaba haciendo al mandar ese comunicado a la empresa. Ahí decía pues que solicitaba que le pagaran las cotizaciones, pero el asunto es de más profundidad, el asunto no es tan sencillo. ¿Por qué? Volvemos otra vez al tema de nuestra empresa, el GPM. Las personas los procesos que yo he llevado, ya pues todos los procesos prácticamente se ganaron porque el PM está existiendo. De mutuo acuerdo, se manda un memorial desistiendo de las pretensiones del proceso que a favor del trabajador. Y muchas veces algunos procesos apelan a contención, cualquier cosa por apelar, pero no hay sustento. La parte judicial ya eso quedó resuelto. Pero hay algunos que ganaron ya el proceso y hay un caso que lo llevé yo. El señor ganó, el PM pagó y Colpensiones negó la reliquidación. ¿Cuál es el proceso que se está siguiendo? Un proceso complejo, o sea, de varias entidades. EPM y Colpensiones. Ustedes saben que las entidades todas públicas están vigiladas. Entonces, los órganos de control también actúan en los procesos judiciales y actúan en todo momento. Y están vigilando cómo están llevando las cosas. Para Colpensiones, empresas públicas de Medellín, por no haber pagado cotizaciones, tiene que pagar un cálculo actuarial. Un cálculo actuarial. El cálculo actuarial consiste básicamente en una fórmula que implica muchos factores. Y, por ejemplo, a una persona le necesitan cotizaciones 2 años. Supongamos que las cotizaciones que dejó de hacer el PM, porque nosotros tenemos que pagar el 4% y el PM el 8%. Pero la razón la sanción no fue por causa de nosotros. Pues nosotros no dimos ningún consentimiento para que no se sabe. Entonces, la ley dice que cuando el empleador cesa cotizaciones al trabajador y no la reporta, él debe responder por las cotizaciones. Entonces, así pasó con el PM. Entonces, Colpensiones le dice al PM, no, usted fue el responsable de esa cesación de cotización, tiene que pagarme un cálculo actuarial. El cálculo actuarial, como le dije, un caso de una persona que las cotizaciones eran de 200 millones, fue a la fecha que puede llegar a 200 millones. ¿Sí? En ese caso, empresas tienen que reconocer el 12%, no el 8%, y no el 12%. En este momento, la jurisprudencia laboral, ordinaria laboral, tiene esa postura de que, como dice el artículo 22 de la ley 100, si el empleador no descuenta las cotizaciones, debe responder por él. Pero la jurisdicción contenciosa no. O sea, ustedes ven que hay varias jurisdicciones, ¿cierto? La contenciosa es para los empleados públicos. Nosotros éramos trabajadores judiciales, entonces la jurisdicción era la ordinaria, laboral ordinaria. Tanto en casación
como el tribunal, la postura es que el empleado debe pagar el 100% de las cotizaciones. Entonces, porque yo le dice a Pepe Momentico, es que el cálculo actual suyo es de ese trabajador, que era de 200 millones las cotizaciones, vale 600 millones. Entonces, un sondeo suave, así, suave de un cálculo suave de los que han mandado cotizaciones, ya supera más de 1.000 millones lo que paga a Colpensión. Ahí estamos ya con una tranca. ¿Por qué? Porque efectivamente que a un trabajador que le impacta que a Colpensión le paguen 600 o 200, nada. No le impacta nada. Esa discusión entre EPM y Colpensiones no. Al trabajador no le impacta la pensión. ¿Por qué? Porque es que el trabajador le hacen el pago de las cotizaciones indexadas. O sea, ¿cuáles son las cotizaciones que se deben en pensiones? Pues lógicamente a los que se llaman cotizaciones no tienen ese registro de las cotizaciones que debieron haber pagado. Pero la ley estableció que por el pago del IBS, por el pago de salud y riesgos laborales, el IBS era igual al de pensión. Entonces, vamos a mirar una tabla de un trabajador que hay que liquidar y no sabemos las cotizaciones de pensión, no sabemos cuánto fue el ingreso base de cotización del trabajador. Entonces vamos al ingreso base de cotización de salud, que era el mismo de pensión. Y con ese ingreso de salud, con el ingreso base de cotización de salud, se hace la liquidación, se ingresan esos valores a los años que faltaron. Lo que se logró fue que hasta el momento que la persona trabajó, se vuelve a hacer la liquidación de la pensión 10 años atrás. ¿Sí? Por ejemplo, aquel que le cesaban 4 años. Entonces, desde el momento que salió de la empresa, se vuelve a llevar a 10 años atrás. O sea que 4 años se le actualiza, quedan 4 años afuera de los salarios más bajitos. Por eso es que la pensión se mejora, porque los últimos salarios son mucho mejores y esos salarios tienen que ser actualizados con una formulita del IPC. ¿No hay posibilidad de que la pensión disminuya? Bueno, ese punto no es posible que la pensión se mejore de una forma, no es posible. Pero hay, digamos, las excepciones, ¿cuáles son? Cuando la persona es pensionada por actos ilegales, o sea, con documentos falsos. Cuando ha habido un chanchullo entre los abogados y los jueces, que eso ha ocurrido, eso se cae, todo eso se cae. Pero si eso no pasa. Entonces, no, es muy claro. El principio general de protección de la pensión está en la Constitución. Y la Constitución dice que los derechos adquiridos son protegidos, los derechos adquiridos. Se compra un carro, una vivienda, y una ley posterior no puede salir a decir que es que ya no vale la compra que usted hizo. La Constitución protege los derechos adquiridos. La pensión es un derecho adquirido. Y sepan lo que muy bien, y por eso es muy bueno que estén afiliados a la Asociación de Pensionados, que hagan parte de la asociación, porque muchas personas que están desconectadas de la asociación no saben los beneficios que hay pensionales. Por eso la asociación está promoviendo este conocimiento de las mejoras pensionales para que todos estemos enterados. Porque es que nosotros, como pensionados, nos vamos a morir. La verdad hay que decirlo, todos nos vamos a morir. Es tan peligrosa vivir que todos nos morimos. Entonces, la pensión puede ser sustituida y los derechos pensionales también. O sea, muchas personas que fallecieron de 2002 a 2016, que fue la cesación, las personas que adquirieron la pensión, sea hijos o sea cónyuges, tienen los mismos derechos del pensionado que falleció. Y ellos pueden darle un poder a un abogado para reclamar también cotizaciones. Y pueden también mandar estas reclamaciones. La familia de las personas que fallecieron. Porque los derechos adquiridos, como es un derecho, es un activo. Es como si la persona se fallece y hay que tramitar la sucesión de los bienes. Entonces la pensión también es un activo. Tiene dos formas distintas para el sector público
sea, la colpensiones, la pensión de colpensiones y la pensión de los fondos. Ahí hay una diferencia. Inclusive los fondos pensionales hay una figura, aunque los fondos pensionales no es lo mejor ahora, pues como está establecido, una figura que la persona que deja la pensión puede, sobre sus valores, no sé, porque es como un ahorro. Usted empieza a sacar de ahí, si queda dinero, eso pasa a la sucesión. El fondo público no, nosotros fallecemos, no hay nadie que sustituya la pensión, eso queda para el Estado. Entonces, a la persona le van a decir, no, le mandaron la carta que mandó el PM. A ustedes les pueden dar la pensión. Eso fue mal redactado. Ahí hay una mala reacción. Sí, eso claro. Lo que dice Oscar es cierto, pues digamos, ustedes pueden reconocer una pensión, pues ya no se la pueden trabajar. Sin embargo, si producto de la reclamación, por decir algún un operador, digamos, que se cerraron las cotizaciones y trabajadoras extras y todo eso, llegó la automatización, por ejemplo, trabajó otros 4 años, ya el salario básico, entonces al hacer el cálculo de la posible pensión, digamos, le daría que sería mucho menor a la que se pensionaba, ¿no es cierto? Aunque no se la pueden trabajar, si es una reclamación, pues que no vale la pena hacer. ¿Por qué? Porque pues, que no va a ganar absolutamente nada. ¿Sí me entienden? Entonces, digamos, uno de los mensajes que queremos dar acá, debido a lo que comentó Oscar, de que digamos, el pago del cálculo por parte del PM es muy oneroso, y el PM está definiendo todo, por pensiones no lo ha definido, porque hay 2 posibilidades de pagar, digamos, las cotizaciones que debo hacer. Una, por el cálculo actuarial, que es demasiado oneroso, porque cobra pues uno de los sobrecostos pues, muy altos. Y otro es una mora. Una mora es la condición más favorable. Simplemente es mejor cotizar, entonces le hacen la cuenta de la mora por todos los años y da un valor. Ese sería el caso más beneficioso para el PM. Sin embargo, como comenta Oscar también, que me parece importante, si uno, digamos, le dejaron de cotizar y sin embargo siguió con un sueldo muy estable durante los 4, 5, 6, 7, 8 años posteriores, el efecto no va a ser pues, no se va a notar mucho, muy significativo. ¿Por qué? Porque de todas maneras la pensión se va actualizando con el IPC. Y si, digamos, el salario se le actualizaba más o menos por eso, es una reclamación que a uno como trabajador pues no le va a representar mayor cosa, pero al PM sí le va a representar pues millones de pesos, ¿no es cierto? En la última reunión que tuvimos con el PM nos comentaba que el valor de por cálculo actuarial de 190, casi 200 reclamaciones que hay en este momento, pues está valiendo unos 17.000 millones de pesos, que es mucho dinero, ¿no es cierto? Y muchos de ellos, pues entonces el mensaje pues, que queremos dar es que realmente mirar y reclamar por los que realmente valga la pena. Digamos, aquellas personas que durante el tiempo que les daban de cotizar tuvieron aumentos de sueldo, cambios de cargo que representó un aumento en su salario, y eso sí, pues indudablemente afecta a la pensión. Pero el que tuvo un trabajo muy
Siéntate. Los que manejan, es una tablita de Excel. A EPM usted le pueden pedir, infórmeme el IBS de salud por un derecho de petición. Infórmeme el IBS de salud mío de los últimos años que trabajé sin cotizar. Ese IBS lo lleva a una tablita de Excel y le aplica la indexación. Eso lo sabe hacer muy sencillo, los ingenieros lo hacen muy fácil, trae en Excel. Y ahí sale un valor haciendo la liquidación desde el momento que salió y de años atrás. ¿Sí? Salió en el 2014, que la liquidación llega hasta el 2004, 10 años. Si hay diferencia pensional ahí, objetivo, eso es objetivo. Si hay una diferencia pensional, eso se puede actualizar hasta el 2024 y ya se sabe cómo, cuánto mejoraría la pensión, 100 pesos, 200.000, 800.000, 1.000.000 de pesos. Ya saben, eso puede objetivamente saber si ese trámite, ese desgaste y esa expectativa se... Entonces ustedes le pueden pedir al PM y a derecho de petición que le entregue el IBS de salud, la información del IBS de salud. Y la persona que trae en Excel baja la información, hay que bajarla, traerla a las planillas, irla colocando en las columnas y luego aplicarle a eso el promedio. También tiene que tener en cuenta una cosa muy importante, que el promedio de la pensión por la que salimos nosotros es el 75%. Pero algunas personas, al aumentarle la cantidad de semanas, no le modifican en nada el porcentaje. No lo modifica porque eso depende de la ley con la que nos liquidan a nosotros. Pero aquellas personas, sobre todo mujeres, que al aumentar las semanas pasen de 1.250 semanas cotizadas, tienen derecho al 90%. Muchas mujeres, en los hombres es más difícil que se cumpla eso, porque la norma establecía que la edad para los hombres era 60 años, pero las mujeres 55 años para pensionarse con ley 33 y 55 por el acuerdo 049. Entonces no alcanzan a las 1.250 o se las negaron, porque en un mundo normal de Colpensiones negaron en el momento de eso porque no aplicaban el acuerdo 049. Decían, no, es que el 049 que es del Seguro Social es un para el sector privado y como este señor es de PM, una entidad pública, no aplica la ley 33. Ellos tenían los dos cerrados. Y eso se ha aclarado mucho. Hay normas favorables, muy favorables, como la liquidación con el 80%, aquellos que tengan más de 1.800 semanas cotizadas. Entonces, este proceso de ustedes, si les mejora la cantidad de semanas cotizadas, algunos a los hombres hasta 1.800 tendrían derecho al 80%, hasta el 80%. Mejorale el 75 al 80%. Bueno, aplicar eso sabiendo que estamos en transición. Al contrario, las personas que están en transición son las que tienen derecho a que le incremente al 90%. ¿Por qué? Porque la norma dice que es que las personas de transición, por la ley 100, tienen derecho a la norma más favorable que existiera en ese momento. Si a usted le liquidaron la pensión con el 33 y el acuerdo 049 estaba vigente y usted cumplía con los requisitos del acuerdo 049, se puede mandar hoy y mejorar la pensión del 75 al 90, que es una mejora impresionante, de las mejores demandas pensionales que hay. También aquellos, vuelvo y les repito para que les queden claros, que les mejore la pensión, les mejore la cantidad de semanas cotizadas, hasta 1.800, y es muy posible que en el PM ocurra eso. Entonces, ¿cuál es la confusión de muchas personas? Que la resolución Colpensiones dice 1.800 semanas laboradas, trabajó tantas semanas, no cotizadas. ¿Dónde sabemos nosotros cuántas semanas tenemos cotizadas? En la historia laboral. ¿Cómo conseguimos la historia laboral? Vamos a Colpensiones, actualizamos el correo, actualizamos la contraseña y podemos, cuando queramos, las veces que queramos, podemos pedir por la página que nos manden a nuestro correo, solicitar la historia laboral. Ahí muy bueno tener esa información porque ustedes pueden controlar cuántas semanas, si ya le actualizaron la historia laboral. El primer paso de la liquidación de la pensión es la actualización de la historia laboral. Cuando EPM le paga Colpensión y Colpensiones recibe la solicitud de ustedes, porque eso no es de oficio, así le paguen, Colpensión es muy un dedo, eso no es automático. Entonces el trabajador llega, el pensionado llega y solicita la reliquidación. A partir de ese momento, Colpensiones puede todo el proceso, puede decir sí o puede decir no para reliquidar la pensión.
Entonces el trabajador tiene que estar pendiente, el pensionado tiene que estar pendiente de la historia laboral. Ir ingresando a la historia laboral también en la página aparece el estado de la reclamación. Al final puede decir, está en trámite y al final dice, está lista para notificar. Eso les sirve a ustedes de indicadores para ir a Colpensional que le notifique la resolución. La historia laboral actual tiene el hueco de las cotizaciones que nos dejaron de hacer a nosotros. Pero cuando Colpensiones hace el primer paso de liquidación, ustedes ya ven en la nueva historia laboral toda la semana reflejada. Entonces ya eso es muy sencillo. Ahí se puede hacer el cálculo muy sencillo también por Excel. Ahí se bajan de los últimos 10 años todo el IBC, porque ahí está reflejado en la historia laboral todo el IBC mensual, y se llevan a la tablita de Excel. Ahí sabe también en cuánto le mejora la pensión. Entonces, ojo que las mujeres que tengan, que han sido régimen de transición, que la pensión se la liquidaron con ley 33 y 75%, y que con esta demanda le suba más de 250 semanas laboral. La semana laboral está en la historia laboral, no es la resolución. Esas personas pueden mejorar su pensión con el 90%. Si lo hacen vía judicial, tienen derecho a un retroactivo a partir de la reclamación. Entonces, el paso, lo que sigue con Colpensiones no es un camino fácil, pero como nada en la vida es fácil, para nosotros nunca ha sido fácil. Estamos acostumbrados a luchar y a insistir. Ustedes ya han ganado un paso muy importante con EPM. EPM ya dio el abrazo a todos los pensionados para que se nos mejore la pensión, pero todo eso nos va a demorar un poquito mientras clarifican cómo se va a pagar eso, porque EPM, si paga hoy con lo que se ha ido con pensiones, ya se van a parar. En muchos casos no va a favorecer la pensión, no lo va a favorecer. ¿Por qué? Porque haciendo la liquidación no hay ninguna mejora, ¿cierto? Dependiendo de los ingresos de la persona. Pero ellos sí reciben la plata, pero no mejora la pensión. Y también con pensiones pueden recibir la pensión y decir la persona, sí, la persona me debe estos miles de millones y bueno, como le digo, se queda con la plata y la persona no tiene ninguna repercusión. No existe para concluir, no existe ninguna diferencia que EPM pague las cotizaciones indexadas a que pague el cálculo actuarial. Eso para nosotros tiene que ver, porque nos van a reliquear la pensión, como les digo, con el IBS de salud, y eso indexado con el IBS. Eso es una formulita sencilla para todo el mundo. Entonces, hasta que no esté claro con Colpensiones y EPM, desde el punto de vista legal, dice que tiene los argumentos para, o va a tener que llevar eso a una discusión judicial, porque no puede pagar cálculo actuarial por cada una de las personas, porque es una plata inmensa. De 2002 a 2016 es un universo de muchas personas que EPM dejó de cotizar. Sí. Oscar, te pregunto, si la reclamación de, se habla 190 o 200 personas pensionadas le reclamaron a EPM y EPM aceptó esa reclamación, también puede ser que Colpensiones de manera unánime diga sí o no, o tiene que ser de manera individual. Todo es individual. Cada caso es individual. Y Colpensiones, no, pues ojalá que fuera algo masivo y genérico. No establece la ley. Si viene el paquete global, todos tienen el mismo derecho, de manera individual por parte de Colpensiones. Colpensiones estudia cada caso, tiene que estudiar cada caso y darle el trámite. Como les digo, por ley, ellos tienen entre 4 y 6 meses para resolver una solicitud pensional. Pero hay casos que hace poco un amigo que me llamó le dijo que no, nosotros nos demoramos un año para resolver cualquier petición. Eso no es posible, tiene que dar, sobre todo que estamos hablando de personas adultos mayores y que ya pues la circunstancia no es para tener tanto margen para que les respondan a la persona. O sea, no hay consideración. En ese sentido, miren, la ley, ahí están haciendo una reforma al Código Laboral y los procesos no tienen edad. O sea, un proceso se va para la Corte Suprema de una persona pensionada y posiblemente cuando el proceso regresa a Medellín, la plata le toca a los nietos. Pero una persona que esté joven no tiene problemas si eso se demora. Es que ya los pensionados no.
Entonces no existe prelación para las personas de cierta edad que lo deberíamos de tener, ¿sí? Una prelación para atender prioritariamente esos casos. Y luego Colpensiones. Colpensiones sabe que atiende a un grupo de personal ya de edad avanzada, ya muy maduros, y no tienen ninguna sensibilidad para hacer las cosas rápidas como se requiere. Ellos están en sus procesos y si la persona falleció, pues ya le toca a los que sustituyen la pensión ir a reclamar. Entonces el camino no es fácil. Sí, Porque Confesiones tiene, entonces, en su cancha una respuesta para el sí. Pero espérate un momentico. Lo que nos contaron es que Colpensiones está evadiendo la citación, lo citan y no comparece. Lo último que ellos van a hablar directamente con el director de Colpensión, con el presidente, Tushar, Tushar, directamente con él. Pero ¿cuánto tiempo uno podría esperar que Colpensiones decía? Es decir, eso demorar. No, ellos Sí, quiero hacer una declaración a raíz de toda esta discusión. Uno, pues, digamos, lo comentó usted. Después de que el PM pague, Colpensiones tiene, usted hace la reclamación y el PM, Colpensiones tiene 4 meses. Si no contestó ahí 4 meses, nosotros sugerimos, pues, como una tutela. Y ya si no, entonces sí toca conseguir abogado para una demanda con pensiones, no depende. ¿Es una tutela colectiva o cada uno? No, cada uno. El régimen, porque es que las condiciones son muy distintas para cada uno. Entonces eso usted tiene que quedar claro. Eso es algo individual. Algo que no ha mencionado Oscar y que me parece importante. Las personas que en su momento demandaron por esto mismo, creo que es el caso de Juan Guillermo, que demandaron, digamos, el 14, 15, 16, por esto mismo. Pero en ese momento, como había, digamos, otras concepciones jurídicas en los diferentes tribunales, fallaron en contra, inclusive fueron condenados en contra. Eso sí es una cosa juzgada. Pues, digamos, esas personas pues ya no tienen opción de hacer la reclamación, ¿no es cierto? Porque ya ese sí fue cosa juzgada. Eso es importante pues, porque muchas personas también hicieron la reclamación administrativa de PM, pero ya habían tenido el proceso judicial en curso. Digamos otro, digamos, que me gustaría aclarar, me corrige, Oscar, si estoy equivocado, para las personas que están en transición, para llegar al 90%, creo que la ley que se aplica, si usted trabajó hasta después de los 60 años, si usted se salió antes de los 60, ya quedó pues con el 75, ¿es así? 60 o 62. Bueno, venga yo claro ese punto que es muy importante. ¿Por qué la jurisprudencia cambió el concepto de que el acuerdo 049 no se aplicaba a los trabajadores del Estado? Porque se decía en ese momento de que la Colpensiones pensionaba solamente con la semana laboral. Nosotros tuvimos un hueco muy grande en empresas públicas desde el 84, me parece, como hasta 1995, 84 algunos. El PM cesó las cotizaciones, pues en mi opinión eso fue un error los abogados en ese momento recomendaron que el PM no estaba obligado a seguir cotizando. Y el PM dijo, no, yo voy a crear mi propio fondo pensional, yo voy a pensionar a mis trabajadores. Eso lo dijo desde el 80 por allá, y efectivamente fue sacando la gente del Seguro Social y empezó a copiar en empresas públicas pues, el dinero para pensionar a las personas. Mucha gente se pensionó, se jubiló con empresas públicas de Medellín, con la liquidación del último año, o sea, con muy buenas prestaciones. Yo incluso inclusive otra demanda, ya la conocieron, para buscar que se anule ese traslado al fondo a la ley 100, porque el trabajo no es consultado, el trabajo tuvo, lo vuelvo lo mismo, consentimiento del trabajador. Nunca consultaron el trabajo si quería pasarse a la nueva ley o seguir con el régimen anterior, que era consultado a otros así. Entonces el PM nos sacó, y esas semanas que quedaron en un bono pensional no quedaron como semanas de cotización. O sea, mucha gente pregunta, pero es que, y eso es lo que hace la resolución, suman todo eso y tantas semanas laborales, no son semanas cotizadas. Entonces, ¿qué es lo que dijo la jurisprudencia?
no se aplica el acuerdo 049 al sector público, o sea, todas esas semanas que no hay cotizadas, no se pueden sumar con las cotizadas, pero resulta que la jurisprudencia cambió. Digo, ¿cuál es la razón? Para que aquellos trabajadores que no cotizaron, trabajan con el Estado, se les pueda sumarlas con las cotizadas y les dé las 1.200 semanas para tener derecho al acuerdo 049 del 90%. Entonces, ese cambio jurisprudencial significó que muchas personas demandaron, habían trabajado con el Estado y tenían, por ejemplo, 200 o 900 semanas cotizadas, y sumándole al tiempo del Estado, esa semana les subían más de 1.250. Entonces, aplicaba el 90. Luego la jurisprudencia dijo, no, momentico, eso no es para todo el mundo. Porque eso fue un error que se cometió. ¿Cuándo? Cuando le llegó la primera resolución. Cuando le llegó la primera resolución, usted podía haber alegado de que como era de régimen de transición, le habían de haber aplicado la norma más favorable. Y la más favorable para usted era el acuerdo 049, con el 90%, no el 33% con el 75%. ¿Cierto? Entonces, ese es el argumento. ¿Y usted qué edad tenía cuando le llegó la primera resolución? Ah, que yo tenía 55 cuando le apliqué. Porque el acuerdo dice que aplica para los que tengan 60 años, hombres, y mujeres 55. Por eso las mujeres están beneficiadas con esa demanda. A las mujeres les queda muy fácil demandar porque si hubo el error ahí, el error primero. Otra cosa que pidió la jurisprudencia es que mucha gente después del 95 se vincularon a la ley 100 y no habían cotizado nunca al Seguro Social. Entonces, el acuerdo 049 es para que me apliquen el régimen del Seguro Social, usted dijo la jurisprudencia. Pero si la persona nunca estuvo afiliada al Seguro Social, ¿cómo pide que le apliquen la norma del Seguro Social? Pero la Corte Constitucional, en una segunda sentencia hace poco, dijo que no, que eso no le dijo a la Corte Suprema. ¿Qué pena con ustedes? Pues eso no se aplica. El trabajador así no haya estado afiliado al Seguro Social, pero cumple con las 1.250 semanas, la edad que exigen, 60 y 55, tiene derecho a que le apliquen el 90%. Ese cambio jurisprudencial no aplica sino para los de régimen de transición, porque todas las personas no son de régimen de transición. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Oscar, me queda una pequeña duda, Oscar, de pronto, en lo que respecta a quienes en algún momento, yo ya, o sea, a quienes en algún momento creíamos que teníamos derecho a que se nos pensionara con el último año de servicio y no con los 10 atrás. Eso es muy distinto a lo que ahorita estamos hablando. Su objeto, como dijiste anteriormente, sí. Mire, la liquidación con todos los factores salariales, con todas las primas y con las primas de venganza en el último año, es que la ley, hay una discusión frente a eso. La ley 33 es muy clara en eso. La ley 33 dice, las personas se pensionan con el último año y todos los factores salariales, dice la ley 100, artículo 1, perdón, ley 33. Pero la ley 100 salió y modificó, con el régimen de transición, modificó la aplicación de la tabla de liquidación, o sea, del monto de la liquidación. Y dijo que eso tenía que ver con los últimos 10 años. Y no con todos los factores, sino con lo que dice un decreto, algunos factores. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte Constitucional estaban de acuerdo diciendo que se aplicaban las dos normas, ley 100 y ley 23. Nota que hay una prohibición constitucional de separar las normas, de aplicar un pedacito de acá y otro pedacito de allá. No, usted le aplica una sola norma nomás. No puede decir un pedacito de lo mejor que tenga acá, no. Pero usted dijo el Consejo de Estado, un momento, pero las personas de régimen de transición tienen derecho. Y en el 2010 sacó una jurisprudencia diciendo que las personas tenían derecho a que le reconocieran la pensión con el último año y todos los factores. Pero acuérdense que es muy yo contencioso. Usted dijo, magistrado, qué pena. Pero aquellas personas que en el 95 eran empleados públicos, se le aplica ese régimen, así sean ya trabajadores oficiales. Nosotros en el PM, antes del 95 éramos empleados públicos, hasta antes de la transformación. Cuando el PM era un establecimiento público, la mayoría del personal era empleado público y muy poquitos eran trabajadores oficiales. Cuando ya empezamos a hacer industrial y comercio del Estado, se cambiaron las reglas
en forma contraria. Mínimo, la escuela normal de dirección, empleados públicos, y la mayoría de trabajos oficiales. Entonces, muchas escuelas de IPM demandaron eso. Hicieron esa demanda con Ricardo Henao, el abogado Ricardo Henao, básicamente hoy que lideró eso. Y pelearon esa demanda, no sé cuántas ganaron, cuántas perdieron. Lo cierto es que en el 2016, como le contaba yo en la demanda que yo llevé ese señor también, en primera instancia se ganó y el proceso lo archivaron. No, perdón. Se hizo la audiencia todo daba que lo que se iba a ganar, que eso, no había ninguna duda, pero el magistrado archivó ese proceso en el 2016. Y en el 18, el Consejo de Estado cambió la jurisprudencia. ¿Por qué la cambió? Porque era la única corte que tenía una postura. Y encima de que cambiara la postura estaba Colpensiones, la UGPP, estaba el Ministerio de Hacienda, estaba la Agencia Jurídica del Estado, todos en contra de los magistrados del Consejo de Estado que estaban fallando así. Y a unos magistrados del Tribunal de Bogotá les iniciaron proceso penal por prevaricato, por ir en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema. El Consejo de Estado dijo, no, ¿cómo lo vamos a meter a la cárcel? Cambiaron la jurisprudencia y se cayeron todos los procesos. Todos, los que estaban inclusive pendientes de decisión. Yo tenía miedo del Consejo de Estado pendiente de decisión. Entonces, después de eso, ya eso es un uniforme, ya no aplica la liquidación con últimos 10 en todos los factores salariales. El último año eso no lo aplicó a nosotros realmente, no sé cuánto habrán ganado en eso. Entonces, después de decir cuánto, 12 años, es como 2014, 2015. En el 2011 sale un catálogo, en 2007 estaba ya estaba con los requisitos. Sí, entonces eso obedeció más a una presión de todo, hasta que le metió a fiscalía eso, para tumbar una. Es difícil. Miren, hay muchas demandas, los que le gusta, pues, una demanda pensional, yo la presento, es que yo firmo el poder. Por primera advertencia, los poderes autorizan llevar el caso a casación. Entonces ustedes entregan un poder a un abogado para un tema laboral, si eso le va a casación y pierde, paga el trabajador. Por ahí un trabajador de PM de estas demandas, con otro abogado, ganó las demandas de liquidación de la pensión con los salarios que el IBC que no le cotizó PM. Ese trabajador ganó. Y el abogado pues le llevó el caso a casación. Tanto los demandaban los dos a casación, tanto en la parte demandante como demandada. Y el trabajador perdió, a pesar de que ganó en Medellín, con la demanda ganada, en Bogotá, la Corte Suprema perdió. Entonces ustedes tienen que tomar la decisión. Venga, abogado, yo le firmo poder, pero explíqueme si eso va a casación, qué consecuencias tiene para mí. Primero que todo. Y segundo, que hay demandas, las demandas, por ejemplo, que están haciendo masivas, las demandas laborales. Si una demanda laboral tiene impacto fiscal, los jueces están obligados a analizar si la jurisprudencia sale o no. Imagínense, el derecho está por debajo de la parte económica. No debería ser así porque la Constitución no dice eso. Pero el impacto fiscal lo tiene que revisar el juez. Es una demanda masiva que tenga impacto en todo el país. Hace poco los maestros perdieron una demanda, un grupo de abogados tenía una demanda con los maestros. La tenían súper seguro. Era de 5 billones, lo que los abogados esperaban conseguir. 5 billones. Y se les cayó en el Consejo de Estado por el concepto de impacto fiscal. Entonces, todas las demandas, esta demanda de PM, por ejemplo, prosperó y no tuvo problema, porque es muy local, para una empresa. También en el municipio de Medellín también se llaman concreciones, creo que en EADE, también en Tigo, pero ya son muy localizados, pues eso no es una cosa que va a impactar el Estado en el sentido. ¿Qué más preguntas? Sí. En este momento, realmente nadie de los que nos quedamos pues acá, ya nadie logra mayor superior a los 80. Sí, mire, cada vez que uno supera las 1800 semanas ya. sí, primero que todo, todas las sociedades que uno haya hecho por encima de lo legal, todo el pierde. Hagan demanda y eso el pierde. Ya la municipalidad dijo que eso no hay que devolverlo, porque eso entra a un fondo de solidaridad y eso ayuda a las otras personas que pueden funcionar, todas las cosas. Pero la persona que trabajó más de 1800 tampoco se le devuelve ni le mejora nada.
pero toda reforma pensional que hagan en Colombia, que han hecho en Colombia, yo hice un pequeño estudio de hace muchos años las pensiones antiguas hasta la pensión actual, y todo ha sido de mejora. La Constitución dice que no puede existir regresividad, no puede existir mejoras. Pero los legisladores, con el argumento de que eso se va a estallar, que la burbuja, que ya rompe la estabilidad financiera, que no va a haber pensión para nadie, ya se han creado un terrorismo, y cada vez las reformas pensionales traen de mejores para las personas. Entonces, la última reforma de 2003 trajo una fórmula para liquidar la pensión que arranca desde 64.9. Y mientras más ganen, menos ganan. Es una fórmula inversa. Entonces, nosotros quedamos con el 75, quedamos súper bien, prácticamente, con ese control. Porque los de ahora cada vez están ganando menos dinero. Y para eso, y quieren recortar mucho más. Por ejemplo, existía también otra posibilidad, era mejorar la pensión con personas a cargo, con la cónyuge o los hijos cuando están estudiando. Eso existió y lo acabaron para el sector público, para los pensionados del sector público. Inicialmente llegaron mucha gente mejoró su pensión en 12% por cónyuge a cargo o por hijos estudiantes, hijos menores. Pues o que hasta los 25 años. Pero tampoco existe eso. Entonces, una recomendación. Demandas pensionales, estudienlas muy bien ustedes. Siempre existe la posibilidad de mejorar la pensión, porque hay muchos errores, mucho. En la liquidación de la pensión existen demasiados errores. Existen muchas normas y mucha interpretación. La interpretación más desfavorable es del fondo de pensiones, de contención. Ellos se van por lo mínimo, o sea, por la mínima interpretación. Y aún con muchas demandas explicando cómo se entiende una norma, una liquidación, ellos la niegan. Entonces, lo que les espera a ustedes en Colpensiones es un paso a paso. No obstante, no se venzan. Actualicen la historia laboral, actualicen los datos en Colpensiones, bajen la historia laboral, tengan control del tiempo. Cuando vayan a Colpensiones, pida que les coloquen el stick para hacer el control de legalidad al tiempo que se demora eso. También, miren, hay muchas personas que no les gusta demandar, estoy de acuerdo con eso, no demanda, pero es necesaria una asesoría jurídica. Entonces, muchas veces, uno, por ejemplo, compra un edificio, yo porque ya eso ya ocurre, de ir a comprar un edificio cualquiera, ya uno se pregunta quién es la constructora, y algunos pagan inclusive un concepto de construcción, si se justifica no comprar, cómo construir el edificio. Una demanda, un problema jurídico, yo voy a hacer una reclamación. Pues usted puede, si tiene un abogado mismo o si no, pagan una consulta que le especializada. Esto sí justifica que yo lo pelee o no lo pelee. ¿Qué necesito? ¿Qué requisitos? Porque si presentan malas cosas a Colpensiones no les va a decir, venga, corrija. Vea, usted se equivocó en esto, levantó este papel. No, les dicen, saca una resolución y le envían. Entonces, asesórense muy bien. Pero siempre está pendiente, pues la asociación es muy importante lo que hace y debe transmitir las mejoras pensionales, debe transmitir lo que está pasando. ¿Sí? Oscar, una preguntita, pues, como curiosidad. Si de las 200 pretensiones, digamos, que hay en este momento, vía carta, vía correo, a empresas públicas sobre este caso, especulando, el 50% no tienen solidez ni sustento porque pasan las cosas como acaba de explicar. Porque empresas públicas, sabiendo que es una plata tan supremamente significativa, hablar de 6.000 millones de pesos, 7.000, ella misma me explica de todos esos 200 casos, ¿cuál es el que usted salió? Es una reunión que tuvimos hace poco, que yo participé en una reunión con Leonidas y Javier, le hicimos la sugerencia de que pues hiciera la proyección de cada caso para decirle a cada persona, mire, su pensión se le mejora 2.000 pesos, pues, o su pensión no se va mejorando. Pues, se va a mejorar de pronto. No, el mejorar nunca se mejora. Pues Colpensiones, si el mejor la pensión, pues le voy a decir a usted, el día que Colpensiones le saque la resolución, porque usted hace una demanda, los jueces son muy intuitivos, si no hizo la liquidación, los jueces dicen, se ordena la liquidación de la pensión, y si la liquidación da menor a la que tiene el pensionado en este momento,
continuará con la misma, ¿cierto? Dicen los jueces, continúa con la pensión que tiene, no le mejor. Pero si Colpensiones saca una resolución desmejorando, Colpensiones sí ha sacado resoluciones desmejorando. Como le digo, cuando la pensión ha sido tramitada con medios ilegales, sí, por medios ilegales, ellos sí pueden, pero no pueden violar lo que es los derechos adquiridos. Y además, dice la norma, los derechos solamente se pueden desmejorar con el consentimiento de la persona. O sea, la persona tiene que preguntarle si acepta o no. A uno le dice, pues yo hice resolución, le dice Colpensiones, que si acepta que es que a usted le pagó más en esta liquidación, por favor informe, si no para iniciar el Poder Judicial. ¿Sí? El pensionado no está obligado, no haga el proceso, puede que lo gane como puede que no. Pues, pero entonces EPM podría hacer una liquidación y decirle a cada caso particular en cuanto a la liquidación, porque hay aspectos que no se pueden negar. Por ejemplo, es que yo gané menos, no, págueme. El EPM no quiere pagar. EPM está como en una dilema, porque eso no le va a funcionar. ¿Para qué le va a dar plata a contenciones? Si a usted no le va a mejorar, convencer al trabajador de eso, de que no le va a mejorar, pero ¿con qué? Con argumentos reales. Con una pequeña EPM tiene la información de salud. Puede hacer el cálculo de los últimos 10 y le dice al trabajador, aquí está la copia de lo mismo que va a hacer con pensiones con usted, porque la liquidación es la misma. Y ahora, algunas personas que le mejoren las semanas cotidianas para hacer otras demandas, también tiene que tenerla, eso no lo puede dar el PM, no le puede informar al trabajador de eso. Pero ustedes se pueden asesorar. Como en este momento han recibido alguna información sobre frente a esas circunstancias, todos los que tengan una mejora, sobre todo las mujeres, podemos llevar este caso a un abogado, una demanda. Sí, perdón. Entonces yo primero entonces cuando uno termina, o sea, cuando uno termina con la cotización, para que se le actualice el valor de la cotización. Sí, en este momento el PM, por una ley, la 1821 de 2016, no puede cesar cotización a nadie. ¿Por qué? Porque hay derecho de trabajo hasta los 70 años. Entonces, desde que la persona está trabajando, le siguen descontando. Lo que pasa es que después de 1800 semanas cotizadas, ya no tiene ningún efecto. Para llegar al 80. O sea, que con pensiones paraba en las 1800 semanas, pero no había llegado al 80. Es que las semanas adicionales que tengan, se las tienen que contar, pero para poder llegar hasta el 80. Pero después de 1800 no hay más. El tope es 1800, 80%. O sea, lo conveniente ahí sería que a uno se le actualiza ya la Claro, es ¿por qué está reclamando hoy la mejora pensional? Porque esas semanas que dejaron de trabajar hace 10 años, 12 años, 4 años, 5 años de cesación de cotizaciones, a valor presente significa un cambio pensional. Entonces siempre, con esa nueva ley, al momento que la persona se retira, tiene derecho a que de ese momento hacia atrás se haga la liquidación con los últimos 10. No como le hicieron con el problema que le estamos comentando, de que cesaron cotizaciones y todo el tiempo que seguimos trabajando no tienen en cuenta. Entonces, ¿en qué quedó esa solicitud que hicieron ustedes ahí? A la proyección que le podía hacer a nosotros hicimos una sugerencia. Pues dijo, sí, vamos a analizar, porque es que de todos los casos, en particular hay que discernir y hay que hacer un filtro, ¿cierto? A ver si eso efectivamente les sirvió o no, porque como le digo, hay personas que reclaman que les dan cotizaciones 6 meses, entonces eso no le impacta realmente, ahí tendría que pensar 6 meses, porque si está cerquita la 1.250 es una mujer, esos 6 meses le mejora. Mira, hace poquito ganó unas demandas que la Corte Suprema dijo, mira, había un error que uno no entendía por qué. Para la cotización eran 30 días al mes. El año tiene 365 días y solamente eran 360 para cotización. 5 días por año. Y una persona ganó una demanda y logró conseguir la pensión por esos 5 días.
Sí, porque la Corte dijo, no, y ahora en adelante tiene que tener en cuenta todo el tiempo, todos los, 5 días. no por meses, sino por días. Tuvo un cambio muy importante. Entonces PM le puede decir una prueba, por el lado nosotros consideramos que esto no es la mejora, pero si la persona tiene la decisión, si tiene una asesoría, si unos digital más le puede mejorar la pensión. Cada caso, como digo, Leonida, es particular. Cada caso es particular. No hay generalización. Entonces, tenemos su dato para que nos asesoren. Pues con mucho gusto, no, con mucho gusto. Yo he dicho, sí, a mí me he llamado mucho y le he explicado todo este tema y yo no tengo problema de resolverles ninguna inquietud, con mucho gusto lo podemos hacer. Esto es de largo plazo, esto no es para mañana, pues es una advertencia que les digo yo a ustedes. No se va a mejorar la pensión en 2 días o en 3. Así es el impacto. La piedra del zapato está con Colpensión. Ahí está la dificultad. Siempre con Colpensión. Pues Oscar, y el que siguió cotizando de cuenta de él, o sea, Carlos Ignacio le decía, Bueno, sígame cotizando. muy interesante eso, porque vea, muchas personas optaron por seguir pagando el 100% de las cotizaciones como ya la comunicación. Hay un caso particular. Un trabajador le mandaron, Carlos le envió la comunicación, la carta de señalación de cotizaciones, y el trabajador mandó una carta diciendo que él quería seguir cotizando. Le digo, oiga, pues quería seguir cotizando el 100%. ¿Sí? Y al mes el trabajador mandó otra carta diciendo que pare esa cotización, que es que eso es demasiado bueno. Pero el trabajador demandó. Entonces, cuando él mandó los abogados de aquí, claro que eso ya está conciliado. Los abogados después me dijeron, vea, pero pues, si la persona dice que no quiere seguir cotizando, que quiere seguir cotizando y después dice que no, entonces él mismo dijo que no quiere seguir cotizando. El paro de las cotizaciones no somos nosotros, porque él dijo primero y después dijo que no. Entonces, ustedes tienen que analizar cada caso, cada tema en particular. Otro aspecto muy importante. Cuando yo alguna persona me dice a mí, vea, es que estudian este tema pensional, yo le digo, que muéstrenme los documentos que tienen. O no tienen ninguna resolución, o no tiene, las resoluciones que trae o que me entregan están partidas por la mitad. Son dobladas y eso con los años se va dañando. Sí, ya es de la época de inicio. Entonces, los papeles de pensión, los documentos de pensión hay que encarpetar. Toda comunicación que ustedes tengan ahí guardada para que ustedes tengan una relación de la información y no les pierden. Sí, la pregunta Jaime me la pie dijo, otra aclaración. Hubo otras personas que decidieron seguir cotizando y cotizaron hasta el 16% hasta que se pensionaron. Esas personas, pues ya no, esas personas pues no se les va a afectar la pensión porque realmente se pensionaron con lo que realidad pensionar, porque ellas siguieron asumiendo toda la cotización de pensión. Entonces aquí ya es un caso distinto, no fueron muchas pues porque realmente eso impactaba mucho, pues, digamos, los salarios de las personas que tuvieron esa posibilidad, pues fueron muy pocas, pero hubo. Pero esas personas ya es otro proceso con FM. No de mandar, sino tratar de hablar con FM, porque ya es FM, la que les debe a ellos esas cotizaciones que hicieron. Entonces ya ahí sí hay posibilidad de un acuerdo que FM si les pueda pagar algún dinero a ellos, porque pues, prácticamente le hicieron el préstamo a FM de esas cotizaciones que no van a hacer. Entonces sí da lugar a que reciban dinero por parte de PM. En otro, pues no hay posibilidad alguna pues, de bono ni de nada. Listo. Entonces, como yo pienso que resumiendo, lo importante es saber si a cada uno de nosotros nos mejora o no podemos la pensión. No podemos generar. Digamos, solicitar, como comentamos, solicitar, digamos, el nivel de salud de los años que usted siguió trabajando. Y con eso, el mismo Oscar pues tiene una tablita, cualquier abogado, eso lo mete en una tabla de Excel y sabe si usted le mejoró o no la pensión. IBC de salud. Sí, lo puede solicitar con derecho a pensión, por favor, me informa el IBC durante todo el tiempo que yo seguí laborando. Después de haber cumplido requisitos. Después de haber cumplido hasta que yo hasta que termine y con eso
Pero ni modo que cualquier otro abogado, cualquier persona en eso, hace el cálculo, usted ya mira si vale la pena o no seguir adelante. EPM quedó de que lo iba a hacer, pero como mucha gente dirá, pues, si EPM lo hace, pues yo creo que no desconfío de lo que EPM diga. Entonces, EPM, si EPM no te lo da, entonces existe la posibilidad de otros caminos. Puede ser, Sí, lo que pasa es que cuando mandamos eso masivo, entonces llega eso masivo y como eso es un derecho a petición, ellos no tienen sino 15 días de todo enredo. Que todo el mundo les mande eso al mismo tiempo y como eso es individual, eso tú tienes que ir a buscar la información. Entonces no da nada. Continuando hasta que decirle a la señora que le ¿Quién? Ah, sí, sí. Sí. Ah, pero es que el Carlos se pensionó de poquito, no le aplica. No. Él se pensionó, ya él le escribieron y él dijo, sígame cotizando que yo de cuenta mía. Ah, siguió trabajando después de que cumplió. Pero de todas maneras, EPM dijo que sí iba a hacer ese ejercicio, o no, No, digamos todavía no nos dijo que lo iba a hacer, que lo iban a analizar. Porque le dijo, después bien, pero lo iban a analizar. Lo que pasa es que ellos les da temor de que de hacerlo, que es como que adquirir un compromiso de decirle, usted ya, digamos, la pensión es mejor en eso y resulta que no, pues, o sí, o que dicen que no se mejor y después que sí se mejoraba. De todas maneras, ellos van a estar mirando eso. Pero yo pienso que eso no necesariamente lo tiene que hacer el PN. Uno mismo lo puede hacer con una pequeña asesoría. Para hacer la proyección de la pensión, y les repito, tenga derecho de petición, que les manden el IBS de salud. Bueno, les queda más fácil, que me escriban a mí, yo les mando el formato. Ustedes tienen el IBS de salud y el IBS de salud ya, eso sí lo tiene que hacer alguien que sepa de Excel, pues es muy sencillo. Para darle información, las planillas tienen una información, ¿entendés? Yo también les puedo explicar de dónde la va, no tienen problema. Para eso es. Apenas tengamos esa información, Pues también. Querido Oscar, el celular, mejor dicho, para no dar mucha cuenta. No les puedo hacer el cálculo porque ese cálculo es muy demorado. Ese cálculo hay que poner uno por uno. Gracias a cada uno. Sí. Yo les pongo la orientación de cómo hacer el cálculo, pero entonces, primero piden el IBS de salud. esa forma como va a hacer. Lo manda el PM. Así le mando, si me escriben, yo les correo. Yo les subo un formato, se lo mando más bien para que a veces lo envíen. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que pagaron cotizaciones 100% de cuenta de ellos? ¿Sí? Pues, para mí fue una inducción en el error. Pues, hubo una inducción al error porque no tenían que pagar eso, pero la gente pagó. Que eso era lo que había. Nosotros estamos convencidos que eso era así, que era normal. Pues estaba bien, que serán cotizaciones. Pero las personas que han demandado eso hoy, que les devuelvan la plata, han perdido el proceso. Porque el plazo para poder reclamar era 3 años apenas. Entonces, hay una discusión si eso es una prescripción laboral o es una prescripción civil. Todavía hay un tema ahí en discusión, que hubo personas que pagaron el 100% de la cotización muchos años. Y eso es un plata del 16% del salario. Entonces, algunos han demandado y han perdido. Todavía hay una discusión, como les digo, si la prescripción es civil, que es de 10 años, o la prescripción es laboral, que es de 3. Pero los que han demandado ante los jueces laborales han perdido la demanda. ¿Qué más sería? Igual, por ejemplo, yo no recuerdo, o sea, esa carta llegó, yo no recuerdo si la... No, la carta que mandaba Carlos Ignacio era una comunicación. Sí. No era notificación, comunicación. Pero si yo decidí pagar, que no me acuerdo. No es a todos le llegó carta. Sí, por eso, pero si uno decidió pagar, Le llegó carta. esa... La aclaración de Javier es muy importante. Sí. La aclaración es muy importante. Inicialmente, de 2012 en adelante, se mandaron una carta diciendo que de acuerdo a la 1197 ya cesado. Pero la carta no fue genérica para toda la gente.
Solamente a partir de 2008 fue que implementaron ya para cada persona, previo a la cesación, de mandar esa comunicación. Eso sí, es de 2008. Yo no me acuerdo si la no, porque yo, por ejemplo, soy de 2003. Yo no me acuerdo. Tendría que preguntarle a PM si yo firmé esa carta. Es que no había que firmar. Es que no había que firmar. Pero sí se sigue pagando. Ah, pues usted sabe si sigue. Vea, para la persona que pagó cotizaciones el 100%, o sea, el 100% de cuenta de él, tuvo que haber autorizado por escrito ante el personal. Pero usted lo puede pedir, puede pedir un derecho de petición. Yo he dicho que me informe si yo pagué el 100% de las cotizaciones después de que la cesaron o no pagué. Sí. Una pregunta más. Oiga, algunas personas, EPM ya les contestó que los que tengan proceso judicial en curso no les procede el pago de las cotizaciones, porque el asunto está en la jurisdicción. Ahora esos procesos ya no se pierden, porque EPM dijo que los quería conciliar y los está conciliando, todos los procesos. O sea, se está retirando digamos, la demanda del trabajador, no, sino que se desiste de las pretensiones contra el EPM porque el EPM dijo, yo les voy a pagar. Entonces, para que un proceso siempre me dice, pero el proceso continúa con colpensión. Entonces, las personas que demandaron tienen derecho a un retroactivo, como les comenté, tienen una perspectiva económica especial en cada proceso. Entonces, por eso, EPM dijo, no, esperemos que eso se defina por la parte judicial, porque ahí el juez ordena colpensiones y religiar la pensión. Oigan, ni con la orden del juez, que le da 30 días para religiar la pensión, por pensión no lo hace. Es un desacato. Realmente eso le da investigación disciplinaria también al sentido público. Si uno lo denuncia, y uno cuando le manda una carta a ellos y le advierte que va a denunciar a la Procuraduría, ellos corren ahí mismo. O una tutela también. O también. Muy bien, Oscar. Listo, terminamos entonces. Yo no bajaba del teléfono. Oscar, Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias.